No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Y Señor, pues una vez más estamos deseosos de adorarte a ti, de reconocer que solamente tú mereces la honra, la gloria y el poder. Una vez más estamos gozosos de poder celebrar la resurrección de Cristo. Y pedirte, Señor, que estas palabras, esta meditación sea agradable para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje se titula ¿A qué le apuestas? Apostar viene del latín appositum, de aponere, que es colocar. Y según el diccionario es pactar entre sí quienes disputan que aquel que se equivoque o no tenga razón perderá la cantidad de dinero que se determine o cualquier otra cosa. Arriesgar cierta cantidad de dinero en la creencia de que algo, como un juego, una contienda deportiva, etc., tendrá tal o cual resultado. Cantidad que en caso de acierto se recupera aumentada a expensas de las que han perdido quienes no acertaron. Dicho de una persona, depositar su confianza o su elección en otra persona o en una idea o iniciativa que entraña cierto riesgo. Las apuestas han acompañado a la humanidad, probablemente desde tiempos prehistóricos, y hoy no hay necesidad de ir a algún lugar en especial, pues se puede apostar desde un teléfono celular. El filósofo y matemático Blaise Pascal, que vivió de 1663 a 1662, ni siquiera llegó a los 40 años, propuso que creer o no en Dios puede considerarse como una apuesta. Conforme a Pascal, Dios es o no es. Entonces examinemos este punto y digamos, ¿o Dios existe o no existe? Pero, ¿hacia dónde nos inclinamos? Aquí la razón no puede determinar nada. Nos separa un caos infinito. En un extremo de esta distancia infinita se lanza una moneda que va a caer, cara o cruz. O en México diríamos águila o sol. ¿A qué quiere usted apostar? La razón no puede hacer que usted opte por una u otra parte, ni puede probarle que una u otra está en el error. Sopesemos la ganancia y la pérdida que supone decir que Dios existe. Cualifiquemos los dos casos. Si usted gana, lo gana todo. Si usted pierde, no pierde nada. Entonces no lo dude. Apueste a que sí existe. Porque si apuestas a que no existe y sí existe, lo pierdes todo. Creer en Dios genera una apuesta más. Y vamos a ver cómo es así en varios personajes de la Biblia. Y el primero que quiero tocar es Isaac. Génesis 22, 9 al 19. Génesis 22, 9 al 19. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar
y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Adonai Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Amén. Si viste la película His Only Son, su único hijo, y no eres un analfabeto bíblico, habrás notado que, aunque sigue la narrativa del Génesis, el guionista se tomó ciertas libertades, como lo hizo en su momento Titus Flavius Josephus, mejor conocido como Tito Flavio Josefo, que había nacido como Yosef ben Matityahu. Él vivió del 37 al 100 después de Cristo. Este es el historiador judío del siglo I, que nació de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Hasta el día de hoy los judíos lo consideran un traidor, porque les dijo cómo tomar Jerusalén y después vivió en Roma. Antigüedades, que es una de sus obras, junto con las guerras de los judíos, en el 1.226 al 236 dice: Los siervos marcharon con él 2 días. Al tercer día, cuando vio delante de sí a la montaña, dejó en el campo a los siervos que lo acompañaban y siguió adelante con su hijo. Era la montaña en la cual el rey David levantó después el templo. Llevaba todo lo necesario para el sacrificio, menos el animal que había de ser ofrendado. Isaac tenía 25 años de edad. Y cuando estaba construyendo el altar, preguntó a su padre qué sacrificio ofrecerían, ya que faltaba la víctima para el holocausto. Le contestó que Dios proveería a la víctima, porque él tenía el poder de suministrar todo lo que el hombre necesita y de privar de lo que tienen a los que se creen seguros. Por eso, si Dios quería que le fuera propicio el sacrificio, proveería él mismo a la víctima. Cuando estuvo preparado el altar y Abraham depositó la leña y todo estuvo listo, habló de este modo a su hijo. Oh hijo, muchos votos hice a Dios para que tú nacieras. Cuando viniste al mundo, te eduqué con los mayores cuidados, no habiendo nada que te fuera útil, que no me empeñara en conseguir, y nada que me hiciera más feliz que la idea de verte hecho un hombre y de dejarte a mi muerte como sucesor de mis dominios. Pero como fue voluntad de Dios que yo fuera tu padre, y ahora es su voluntad que renuncie a ti, acepta con valor tu consagración. Porque te cedo a Dios, que ha considerado conveniente reclamarme esta prueba de veneración por los beneficios que me ha concedido, siendo mi sostenedor y mi defensor. Como has nacido, morirás ahora, no de la manera ordinaria, sino enviado a Dios, Padre de todos los hombres, por tu propio Padre, por la vía ritual del sacrificio.
Sin duda te considera digno de irte del mundo, no por enfermedad, ni por guerra, ni por ninguna de las otras maneras corrientes, sino recibiendo tu alma en solemne sacrificio, para ponerte junto a sí. Y allí serás mi apoyo y el sostenedor de mi vejez. Para eso principalmente te crié, y tú ahora harás que Dios sea mi consuelo en tu lugar. Isaac, que era de ánimo generoso, como hijo de su padre, quedó muy satisfecho del sermón y dijo que no habría merecido haber nacido si rechazase la decisión de Dios y de su padre y no se adaptase rápidamente a su gusto. Sería injusto desobedecerlo, aunque lo hubiese resuelto únicamente su padre, y se dirigió inmediatamente al altar para ser sacrificado. El hecho se habría consumado si Dios no se hubiera opuesto, llamando en voz alta a Abraham por su nombre. Le prohibió que matara a su hijo y le dijo que no era por deseo de sangre humana que le había mandado matar a su hijo, ni quería apartarlo de aquel a quien había hecho su padre, sino para explorar su ánimo y saber si obedecería la orden. Conociendo ahora la prontitud y disposición de su piedad, se alegraba de haberle concedido sus favores y no dejaría de velar por él y por toda su descendencia. Su hijo viviría muchos años y después de gozar una existencia feliz, legará un gran principado a sus hijos, una posteridad grande y legítima. Le predijo a sí mismo que su familia crearía numerosas naciones y que los patriarcas dejarían una fama eterna. Su posteridad obtendría la tierra de Canaán y instigaría la envidia de todos los hombres. Dicho esto, Dios hizo aparecer de pronto un carnero para el sacrificio. Habiendo recibido la promesa de tantos grandes favores, Abraham e Isaac se abrazaron y después de hacer el sacrificio, volvieron a reunirse con Sara y vivieron felices todos juntos, asistidos por Dios en todo lo que necesitaban. El texto decía y instigaría, pero debe ser instigaría. Josefo nos dice que Isaac tenía 25 años. En la película, por el dato que da Sara, de que han transcurrido 40 años desde que salieron de Harán, un dato que la Biblia no da, podemos fijar la edad de Abraham en 115 años. Porque, conforme a Génesis 12:4, cuando salió tenía 75. Y dado que Isaac nació cuando su padre era de 100 años, eso dice Génesis 21:5, el Isaac de la película tiene 15 años. En Génesis 22:5, la palabra original para muchacho es Nahar, que describe desde la infancia, pasando por el destete, que en aquella época era entre los 2 y los 4 años. Y la adolescencia, por lo que puede referirse al muy joven y también al de 20 años. Ya fuese que tuviese 25, 15 o un promedio de 20 años, Isaac era lo suficientemente fuerte, no solo para cargar la leña en la que sería ofrecido en holocausto, sino para haberse resistido a un hombre de 125, 115 o 120 años. Sin embargo, no lo hizo, y es un tipo de Cristo. Porque se sujetó al sacrificio que su padre le pidió, aunque en ello le iba la vida. La Biblia dice que Abraham tenía fe en que si Isaac moría, Dios podía devolverle la vida. Eso viene en Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Y aunque no menciona a Isaac, como Josefo concluyó, este era un digno hijo de su padre,
y estuvo dispuesto a apostar su vida a que Dios cumple sus promesas. Y te pregunto, ¿y tú a qué le apuestas? Otro personaje es Elías, primero de Reyes 18, 20 al 40. Y convocó a Acab, a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Si el Señor es el Dios seguidle. Y si lo es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 novillos, y escojan ellos un novillo para sí. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo, y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego debajo. Luego invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: bien dicho. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un novillo para vosotros, y preparadlo primero, porque sois muchos, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego debajo. Y tomaron el novillo que se les dio, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oía ni una voz, ni una respuesta, mientras brincaban en derredor del altar que habían hecho. Y sucedió que al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: gritad más fuerte, Baal es Dios. Pero quizás esté meditando, o quizás fue a hacer sus necesidades, o quizás esté de viaje, o tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Y ellos clamaban con fuerza y se sajaban según su costumbre con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre brotaba de ellos. Y sucedió que, pasado el mediodía, entraron en trance hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz ni respuesta, ni nadie que escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual le fue dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras construyó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el novillo en trozos y los colocó sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros con agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y agregó: hacerlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún: hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Y corrió el agua alrededor del altar, y también la zanja se llenó de agua. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, sucedió que el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, oh Señor, respóndeme. Y este pueblo sabrá que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor, y consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y lamió el agua que había en la zanja. Al verlo, toda la gente cayó sobre su rostro, y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que ninguno escape. Y los prendieron, y Elías bajó con ellos al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Elías significa: mi Dios es Adonai.
que en hebreo es Eliyá. Ahab, que en español quedó como Acab, significa hermano del padre. Y hay un sirviente que es Obadías, Obadías, que significa sirviente de Yah, sirviente de Adonai. Lo que conocemos de Elías está inseparablemente ligado al reinado de Acab y al celo misionero de Jezabel, la esposa fenicia de Acab, cuyo nombre con un cambio ortográfico deliberado hace que suene en hebreo como ¿dónde está el excremento? Ella se llamaba Isabel, que lo tenemos como Jezabel, y significa Baal exalta o Baal es marido de, o también puede ser impúdica. Pero con este ligero cambio puede ser Itzoa, excremento, estiércol, suciedad, impureza. ¿Dónde está? Acab esperaba que Elías orase por la lluvia en la gran asamblea que había convocado. Pues conforme a lo que Dios había dicho, fue por su palabra que vino la sequía. Ve Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Sin embargo, el profeta tenía que cumplir primero con otro trámite. Según la religión cananea, el dar o retener el rocío o la lluvia estaba bajo el poder de Baal, el dios cananeo de la tormenta. El que el rocío y la lluvia fueran retenidos por petición de Elías a Dios, debía haber dejado claro cuál era su verdadero poder. No obstante, el pueblo seguía sin arrepentirse, por lo que, para que no quedase duda, Elías confrontó al pueblo con su pecado y retó a los profetas del falso Dios a quien habían estado adorando. Es fácil leerlo y olvidar que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Eso dijo Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por lo tanto, no estaba exento de sentir miedo de Ahab, miedo de que lo matara, como el mismo Obadías lo tenía. Ve Primero de Reyes 18:9 y el 12. Primero de Reyes 18:9 y 18:12. Y él dijo: ¿qué pecado he cometido que entrega a su siervo en manos de Acab para que me mate? Y en el 12, y sucederá que cuando lo deje, el Espíritu del Señor lo llevará a donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab, y él no pueda encontrarlo, me matará, aunque yo, su siervo, he temido al Señor desde mi juventud. Y sabemos que Baal no respondió. Y a la hora del sacrificio de la tarde, llegó el turno de Elías, quien reconstruyó el altar del Señor e invocó a Dios, identificándolo como el Dios de Abraham, de Isaac e Israel. En la oración que que Elías hizo, no mencionó el fuego. Se limitó a pedir que Dios convenciera a su pueblo de que Él es el verdadero Dios y le mostrase que él, Elías, era un profeta verdadero. Elías deseaba la conversión de Israel.
que se volviera de su error y fuese salvo. El fuego cayó consumiendo todo el altar y la ofrenda. No quedó duda de que Baal no es el Dios del fuego, de la tormenta ni de la lluvia, y tampoco el que responde. La gente se postró y exclamó: el Señor, Él es Dios. Elías degolló a los 450 profetas de Baal. ¿Cómo sabemos que eran 450? Por Primero de Reyes 18:19. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Los 400 de Acera probablemente no asistieron y se salvaron de morir en ese momento. El pueblo quedó convencido, pero como sucede con mucha gente hoy en día, nos piden que oremos por alguna de sus necesidades, y cuando Dios, no sus santos ni su virgen, responde, muestran por un tiempo su agradecimiento, pero no se convierten de los ídolos y de su religión para adorar al todopoderoso creador del universo, y siguen perdidos, sin nacer de nuevo, necesitando, como todo ser humano, arrepentirse de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres. Busca Primera de Pedro 1:17 al 21. Primera de Pedro 1:17 al 21. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Entonces, no se arrepienten de su vana manera de vivir que heredaron de sus padres, para así tener mediante Jesucristo una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Elías apostó su vida, confrontando al pueblo para que dejase de estar brincando de un pie al otro, como hiciese siglos después con la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, para que dejasen de ser tibios. Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Si fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio, para ungir tus ojos, y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis 3:20 es una cita que se utiliza generalmente para evangelizar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero si ves el contexto, Jesús está llamando a la puerta de una iglesia que no es fría ni caliente, una iglesia que es tibia y que si no se decide a obedecerle, será vomitada. ¿Y tú, a qué le apuestas? Tercer punto, tiene tres personajes: Ananías, Misael y Azarías. Daniel 3, 16 al 30. Daniel 3, 16 al 30. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor: de ese asunto no tenemos nada que responder. Si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano. Corrijo, la versión que tomé traía un sí como si fuera condicional, pero le falta el acento. Sí, el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano. Seguro que nos librará, Majestad. Pero aunque no lo hiciera, puedes estar seguro, Majestad, que no daremos culto a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, henchido de cólera y con el rostro demudado por la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ordenó que encendiesen el horno 7 veces más fuerte que de costumbre. Que los soldados más fornidos maniatasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó y que los arrojasen en el horno ardiente. Estos tres hombres, una vez maniatados, fueron arrojados en medio del horno ardiente con la ropa que llevaban puesta: túnicas, turbantes, mantos y demás vestimenta. Como la orden del rey había sido tan apremiante y el horno estaba al rojo vivo, las llamaradas abrazaron a los hombres que habían llevado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, mientras los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, caían maniatados en medio del horno. Entonces el rey Nabucodonosor se quedó pasmado. Se levantó de golpe y preguntó a sus consejeros: ¿no hemos arrojado a las llamas a 3 hombres maniatados? Y le respondieron: cierto, Majestad. El rey insistió: pues yo estoy viendo 4 hombres que pasean desatados en medio del fuego, sin quemarse. Y el cuarto tiene todo el aspecto de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se arrimó más a la boca del horno ardiente y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se acercaron a examinar a aquellos hombres. Las llamas no habían tocado sus cuerpos, ni les habían chamuscado los cabellos. Seguían con las túnicas intactas y ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ha enviado a su ángel para liberar a sus siervos. Ellos, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron sus cuerpos a la muerte, antes que dar culto y adorar a otro Dios fuera del suyo. Ordeno, pues, que toda persona del pueblo, nación o lengua que sea, que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, sea cortado en pedazos y su casa convertida en basurero, pues no existe otro Dios capaz de salvar como este. Después el rey encomendó cargos de gobierno a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. La respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Negó
está más relacionada con sus nombres originales: Ananías, Misael y Azarías. Ananías en hebreo es Hananyah, el Señor ha favorecido. Misael es Mishael, quien es como Dios. Y Azarías es Azaría, el Señor ha ayudado. Los nombres que les pusieron en Babilonia, Sadrach, Shadrach, significa a las órdenes de Acú, y a la luna. Mesac, Meishak, quien es como Acú, y Abed-Nego, siervo de Nebo, que para entenderlo sería algo así como Mercurio, dios de la sabiduría y la literatura, un hijo de Marduk que cabalga sobre un dragón alado. Sus nombres están más relacionados con su acción está más relacionada con sus nombres en hebreo. Recordemos que los caldeos adoraban el fuego como una de las imágenes del sol, de modo que, al frenar el poder del fuego, Dios había humillado no solo al rey, sino también a su Dios. De acuerdo con una vieja tradición, el rey hacía que sus hombres echaran nafta y brea dentro del horno para intensificar el fuego. Pero los jóvenes hebreos no fueron afectados de ninguna manera. El fuego solo consumió sus ataduras y ellos se paseaban con alguien más, quien era semejante a Bar Elahim, que en arameo significa hijo de los dioses. Recuerda que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento en griego quiní, el Antiguo Testamento en hebreo y porciones en arameo. Bueno, en Daniel encontramos de esas porciones en arameo. Nabucodonosor lo identificó como un malak, un ser sobrenatural que sirve a Dios, y podría traducirse como un ángel. Hay quienes lo identifican con Cristo preencarnado, pero como Él no nos brindó esa información, solo estaríamos especulando. Y recuerda lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Deja de querer averiguar cuándo es la segunda venida. Estos tres jóvenes apostaron su vida a que Dios, si así lo quería, podía librarlos del fuego. Pero aunque no quisiera, ellos no iban a adorar a la estatua de oro. Esta es una historia que, si naciste en un hogar evangélico, conoces desde antes de saber leer, porque te la contaron con el franelógrafo. Pero una cosa es conocer la historia y otra muy diferente es estar dispuesto a apostar la vida, dejando que sea Dios quien te salve, ¿o no? Todo por serle fiel y mantener tu lealtad a quien dices adorar. A lo largo de la historia hay muchos que apostataron, demostrando que no habían nacido de nuevo. ¿Y tú? ¿A qué le apuestas? En la conclusión tengo a Esteban, Hechos 7, 51 al 60. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto
exclamó, y al Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones y fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ojo, no le estaban dando su ropa a un chavito para que se les cuidara. En el contexto bíblico, el que le dieran sus mantos a este joven llamado Saulo era porque Saulo era quien estaba dirigiendo a esta turba. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban, en griego se llama realmente Stéfanos, que significa coronado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis. Esteban apostó a predicar a un grupo conocido como libertos, miembros de una sinagoga judía en Jerusalén, descendientes de judíos que habían sido capturados y llevados a Roma por el general Pompeyo. Esto fue del 106 al 48 a.C. Y luego liberados, pues Pompeyo descubrió que los judíos se adherían tan estrictamente a sus costumbres religiosas y nacionales que no valían nada como esclavos. No todos los libertos regresaron a Jerusalén, algunos se quedaron en Roma. Pero estos, como muchos que se jactan de tener una religión, a la que pueden o no seguir estrictamente, eran fanáticos, que preferían ignorar las escrituras por aferrarse a sus ritos y tradiciones. ¿Conoces a alguien así? Y llevados por su ira y con el consentimiento de Saulo, lo lapidaron. Años después, Pablo seguía recordando cómo había actuado antes de tener un encuentro personal con Cristo. Hechos 8:3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Hechos 9, del 1 al 5. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y 1 Corintios 15, del 7 al 9. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Años después, Pablo seguía recordando lo que había hecho con Saulo. Isaac apostó su vida confiando en el Dios que su padre le había enseñado era el único verdadero y todopoderoso. Elías, Ananías, Misael y Azarías hicieron lo mismo. Y años después el profeta Isaías, quien conforme al Talmud de Babilonia y al de Jerusalén fue aserrado en el reinado de Manasés, escribió, tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso viene en Isaías 26:3. Esteban, y no pocos cristianos a lo largo de la historia, y hoy, en donde la iglesia es perseguida, al apostar su vida, la perdieron, confiando en que el Salvador ha preparado un lugar a su lado. Eso fue lo que prometió. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no enviaré al Espíritu Santo. Bueno, él ya se fue, ya envió al Espíritu Santo y pues está seguro de que ha preparado un lugar para mí. Pero tú, siendo honesto, ¿cuántas veces te ha dado temor responder o compartir de tu esperanza avanzada en tener una relación personal, cercana, íntima y de amor con Dios? Gracias a Jesucristo. Sé honesto. Mi abuela decía, porfía, pero no apuestes. Sin embargo, cuando de creer en Dios se trata, hay que porfiar y apostar la vida en creerle a Él. Y concluyo con una pregunta. ¿Y tú? ¿A qué le apuestas? Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque aun cuando nosotros no somos fieles, tú permaneces fiel. Ayúdanos a cumplir con la gran comisión. Ayúdanos a ser testigos hasta el último de la tierra, a llevar las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a ser discípulos y enseñarles todo lo que tú nos has mandado. A bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que entonces estemos confiados en que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por los ejemplos que nos has dejado en la Biblia, de gente que apostó su vida y estuvo dispuesta a morir por confiar en ti. Gracias por los ejemplos de tanto hermano nuestro que ha perdido su vida, que ha sido torturado por compartir las buenas nuevas. Y ayúdanos a sostener la cuerda de esa iglesia perseguida. Ayúdanos a ser valientes cuando la persecución llegue a nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor no dice otra cosa. Shalom, shalom. Estamos despedidos.